Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Lizeth Matamoros, soy médica, egresada de la Universidad de Boyacá y actualmente soy residente de tercer año de la especialización en medicina familiar en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para mí es un placer y un honor darles la bienvenida a este primer curso de actualización en consultas frecuentes del cuidado primario, que es un curso desarrollado por la especialización en medicina familiar y gestionado por todos los residentes de último año de la especialización. El curso básicamente surge como una iniciativa para capacitar a los profesionales de la salud de las instituciones en que nos encontramos actualmente haciendo nuestra práctica extramural en diferentes municipios de Boyacá. Sin embargo, consideramos que eh, es un curso que abarca temas de importante relevancia para todos los profesionales de la salud que estén interesados en el cuidado primario y por eso lo hacemos extensivo al resto de personas que quieran participar. Nuestro curso se desarrollará, como lo hemos venido mencionando, con una modalidad completamente virtual. Vamos a tener cada miércoles una presentación a partir de hoy, 10 de agosto, con la excepción de hoy que vamos a tener dos presentaciones, dado pues las dificultades técnicas que tuvimos la semana pasada. Pero a partir de la siguiente semana tendremos una presentación cada miércoles hasta el 30 de noviembre. Tenemos estipulados 4 módulos, que son los que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Un primer módulo destinado en general a la contextualización de qué es el modelo de salud atención colombiano, de las dos rutas de obligatorio cumplimiento, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, y algo referente a la atención en salud del adolescente, que es un tema que realmente no abordamos en muchas ocasiones, pero que es muy importante. Un segundo módulo en el cual vamos a hablar de hipertensión y diabetes, iniciando con las dos rutas, la ruta cardiocerebrovascular para hipertensión y diabetes y las guías internacionales de atención específicas para cada una de esas patologías. Posteriormente, hablaremos en un tercer módulo de las enfermedades prevalentes en la población adulta, en la cual tendremos la evaluación, cómo se debe hacer, la evaluación del riesgo cardiovascular, el abordaje de las dislipidemias, de la falla cardíaca, la fibrilación auricular, enfermedad renal crónica EPOC y el hipotiroidismo. Y finalizaremos con un cuarto módulo en el cual hablaremos de las enfermedades prevalentes en los adultos mayores, como el síndrome de fragilidad del adulto mayor, los trastornos neurocognitivos, las metas terapéuticas en los pacientes con fragilidad, que son diferentes a aquellas metas en pacientes adultos y adultos mayores, y una charla final que tendremos como una charla bonus, quisimos titularla así, que es una charla en la cual hablaremos de la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica, ya no destinada a cómo identificar ese riesgo cardiovascular, sino específicamente qué hago yo con un paciente que por el momento está sano para poder prevenir la enfermedad cardiovascular en este paciente. Al finalizar el curso, pues este curso será certificado por la UPTC para las personas que completen su totalidad, que esperemos pues que sean todos los que estén inscritos y los que estén viendo en general este video. Agradecemos mucho la confianza depositada en nosotros y esperamos que sea un espacio académico de relevancia para su formación académica, para su práctica profesional. Y pues vamos a iniciar con la primera charla en general, que pues es la charla acerca del modelo de atención en salud de Colombia. Nosotros quisimos iniciar con esta contextualización, básicamente porque dentro de la política país hablamos que una de sus actividades es promover que en general los profesionales de la salud conozcan cuál es el modelo que tenemos actualmente, cuál es la política que nos rige. Adicionalmente, porque muchas veces de pronto estamos trabajando para un sistema de salud que no conocemos en su totalidad y a veces no entendemos por qué hacemos muchas de las acciones que hacemos diariamente. Entonces quisimos empezar con esta parte del modelo de atención en salud. Les presento al equipo. Nosotros somos los residentes de medicina familiar, quienes vamos a estar a cargo de las sesiones a lo largo del curso. Este es el contenido que vamos a abordar a lo largo de la presentación. Iniciaremos hablando de una evolución histórica del sistema de salud, cómo ha sido el proceso hasta llegar a la actualidad. Hablaremos de la política de atención integral país, que pues es la política que tenemos actualmente vigente en términos de salud. Y posteriormente hablaremos del modelo integral de atención en salud, el modelo MIAS, que fue el que se creó en ese entonces con la política país, que posteriormente se transformó en el modelo de acción integral territorial MAITE, y finalizaremos con algunos puntos clave acerca de lo que es el nuevo Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031, que pues se lanzó recientemente. Iniciamos hablando de la evolución histórica del sistema de salud colombiano, hablando específicamente de que durante los siglos XVIII y XIX, nuestro modelo de salud estaba basado, era un sistema de beneficencia, basado básicamente en caridad. Entonces teníamos instituciones de salud
que eran atendidas por comunidades religiosas o que estaban a cargo del Estado o que estaban a cargo de personas que de pronto tenían la capacidad económica para crear instituciones privadas y ofrecer sus servicios de forma caritativa. Entonces era un sistema completamente basado en la caridad, en que si la persona necesitaba alguna atención en salud podía acudir a alguna de estas entidades y pues se le prestaba el servicio. Pero pues eran servicios obviamente muy básicos y caritativos, como les digo. Posteriormente, en 1946, inició y se creó como tal el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. A partir de este entonces, nuestro sistema de salud se basó en esos seguros sociales, en la atención en esos seguros sociales. Pero ese instituto se creó básicamente para la atención de pacientes o de personas en general que tenían capacidad de pago, es decir, esas personas que eran trabajadores formales y que por lo tanto tenían capacidad de aportar para su salud y pues obviamente para recibir una atención en salud. Específicamente para ellos era orientada. Por lo tanto, era un sistema en el cual la cobertura en salud era muy baja, alrededor del 20% solamente en ese entonces. La mayoría de la población no tenía acceso al sistema de salud básicamente porque no estaba afiliada. Posteriormente, pues digamos que con ese sistema de seguridad social fuertemente arraigado, funcionó desde 1946 hasta 1990, donde inició como tal una transición y una transformación del sistema de salud. Sin embargo, en 1975, digamos que hubo un hecho importante y fue que digamos, nuestras autoridades, lo que era el Estado, comenzaron a transformar su concepción con respecto a la salud. Entonces comenzaron a ver la salud más como una inversión y no como un gasto. Entonces, a partir de ahí, pues se creó con el decreto 056 de 1975 el primer Sistema Nacional de Salud colombiano. Hasta ese entonces nosotros no teníamos un sistema de salud propiamente dicho. Era simplemente, como les digo, los institutos de seguros sociales donde se atendía a la población. Sin embargo, con este decreto 056 se crea formalmente el Sistema Nacional de Salud en Colombia. En 1990 ocurre algo importante y es la entrada en vigencia de la Ley 10. Con la Ley 10 se logran dos cosas importantes. Una de ellas, la primera, es la descentralización de toda esta parte del sistema de salud. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos un sistema que era muy centralizado. Era el Estado el que definía como tal todo, era el que mandaba con respecto a la salud. Y con esta ley 10 lo que hace básicamente es darle potestad a las entidades territoriales, alcaldes y gobernadores para que tengan mayor relación con la salud de su población. Entonces, con esta ley 10 les dice, señores alcaldes, señores gobernadores, yo necesito que ustedes se pongan a cargo de la salud de sus territorios, de sus poblaciones. Necesito que comiencen a ser garantes de esa salud de sus poblaciones. Eso se crea con la ley 10, la descentralización del sistema de salud, porque hasta el momento está a cargo del Estado y acá con la ley 10 le damos más potestad en general a alcaldes y gobernadores para que comiencen como tal a gestionar esa salud de sus poblaciones. Y también otro hecho es que con esta ley 10 se crea el servicio público básico en salud. Entonces decimos, hasta este momento teníamos en general que solamente los trabajadores podían tener acceso y con la ley 10 decimos, no, en general todas las personas en Colombia deberían tener acceso por lo menos a un servicio público básico en salud y se les debería garantizar servicios básicos para toda la población. Se inicia a pensar con esta ley 10. Posteriormente, entra en vigencia la Constitución de 1991, que es un hecho muy importante porque es un cambio fundamental en la forma y en la estructura del Estado. Hasta ese momento veníamos de una constitución muy centralista, una constitución teocéntrica, que era la Constitución de 1886, en la cual todo estaba a cargo del Estado y el Estado definía en general todo. Pero con la entrada en vigencia de la Constitución del 91, se comienza a ver como tal más derechos para la población en general. Se comienza a hablar en el artículo 11 del derecho a la vida, que es un derecho como tal inviolable, y se comienza de pronto a hablar algo de la conexión de la salud con el derecho a la vida. Por el momento no hablamos de la salud como un derecho fundamental, sino simplemente como un derecho en conexión con la vida que se debería garantizar. Se inicia a hablar también de la igualdad. En el artículo 13 nos hablan de la igualdad, de que hay una población vulnerable que necesita una protección especial por parte del Estado y que obviamente el Estado debe garantizar esas condiciones especiales para esa población vulnerable, para la población discapacitada, para la población adulta mayor que no estaba protegida, para las gestantes se comienza a hablar de esa protección especial a estas personas. Y también es con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 que se abre el espacio para las tutelas en el país. Se abre el espacio para que las personas puedan, por este medio,
garantizar que no se les violen aquellos derechos que están estipulados dentro de la Constitución. También se inicia a hablar de la seguridad social. En el artículo 48 dice específicamente que la seguridad social es un servicio público obligatorio a cargo del Estado y que se debe basar en tres principios importantes, que es la universalidad, es decir, que todas las personas deberían tener acceso a un servicio de salud, todas las personas en el territorio colombiano, a una seguridad social. Se habla también de la solidaridad, es decir, que en general las personas deberían aportar a un fondo común para que aquellas que tengan capacidad de pago puedan apoyar y ayudar a aquellas que no tienen la capacidad de pago para acceder a la seguridad social, y también que se debe basar en un principio de eficiencia, es decir, que la seguridad social se debe aportar adecuadamente con eficiencia. Y en el artículo 49 también nos habla de la atención en salud, específicamente como un servicio público que debe estar a cargo del Estado. Entonces, con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 nos dice es que el Estado debe garantizar la salud para toda la población y debe garantizar la seguridad social para toda la población. Entonces, para dar respuesta a la Constitución del 91, en el 93 se crea la famosa Ley 100 del 93, que es aquella pues de la que ya, digamos, creo que todos conocemos bastante, que tiene pues muchos detractores, pero en general, ¿qué es lo que se establece con la Ley 100? Inicia como tal a funcionar o comenzamos a hablar con la Ley 100 de la seguridad, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se crea como tal este sistema con su libro de salud, su libro de pensiones, su libro de riesgos laborales, y se crea principalmente esta Ley 100 buscando principalmente aumentar la cobertura en salud de toda la población. ¿Por qué? Porque hablábamos anteriormente que con los seguros sociales solamente teníamos aproximadamente un 20% de cobertura a las personas que trabajaban formalmente. Y con la ley 100 decimos, necesitamos una cobertura universal de la salud, que todas las personas tengan acceso, que todas las personas estén afiliadas y puedan acceder a los servicios de salud. Se crean las EPS, las entidades promotoras de salud, se crean las IPS, las instituciones prestadoras de salud, y se crea también el POS, el Plan Obligatorio de Salud, que como tal es el paquete básico de servicios que se le debe garantizar a toda la población. Se crean también los regímenes, el régimen contributivo para aquellos que tienen capacidad de pago porque tienen un trabajo formal, y se crea el régimen subsidiado para aquellos que no la tienen, básicamente pues porque no tienen un trabajo formal. Y también hasta este punto hablamos de dos tipos de POS. Un POS para el régimen contributivo y un POS para el régimen subsidiado. Eso se crea con la ley 100. Entonces se crea como tal Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es pues el que tenemos vigente en la actualidad. Posteriormente, en el 2007, con la entrada de la ley 1122, se hace la primera reforma a la ley 100, la primera reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hasta este punto que teníamos. Se crearon como tal las EPS, se comenzaron a crear una gran cantidad de EPS, alrededor de unas 120 más o menos, cuando entró en vigencia la ley 100, y comenzaron a afiliar a las personas. Entonces, había cobertura, digámoslo así, porque había afiliación de las personas, pero eso no garantizaba como tal el acceso de las personas al sistema, porque las EPS se encargaban específicamente de eso, de afiliarlos, pero al momento de ofrecerles los servicios y de garantizar que tuvieran los servicios, de pronto ahí ya no eran tan efectivas. Entonces se comenzó a hablar con esta ley 1122 de que las EPS debían ser garantes de ofrecer esos servicios a la comunidad, no solamente afiliarlos, necesitaban obviamente garantizar esos servicios, ofrecerles los servicios a la comunidad. Em, y comenzamos a hablar también de la limitación en la contratación de los servicios con sus propias instituciones. ¿Por qué? Porque estas EPS comenzaron a crear sus propias instituciones de salud para poder atender a la población dentro de esas instituciones. Entonces comenzaron a contratar con ellas, específicamente ellas se contrataban con ellas mismas y no contrataban con el Estado o con otras instituciones. Entonces, para garantizar la sostenibilidad de las empresas sociales del Estado, las famosas S, lo que se dice con esta ley 1122 es básicamente necesitamos limitar la contratación con sus propias IPS y necesitamos que ustedes aumenten la contratación con las entidades del Estado. Entonces, mínimo EPS, ustedes deben contratar el 60% de los servicios que van a ofrecerle a su población, se debe contratar ese 60% mínimo con las empresas sociales del Estado, con las empresas públicas. Y solamente un 30% máximo pueden contratar con sus propias instituciones de salud. Entonces ahí como que se limita, se especifica qué deben contratar con las empresas del Estado, que deben contratar o que pueden contratar con sus propias instituciones para fomentar esa contratación con las empresas públicas. Y también se habla de un aumento en la cotización.
Con la ley 100 hablamos de una cotización del 12% del ingreso que tenía la persona como tal por su trabajo, y con la 1122 se aumenta un 0,5% para llegar a un 12,5% de cotización, que es el que tenemos actualmente. También se crea la Comisión de Regulación en Salud con esta ley 1122, que básicamente lo que hacía era definir el plan obligatorio de salud, definir la UPC, cuál era el sistema único de tarifas que se iba a trabajar, cómo se hacía el pago de incapacidades a las personas que están en régimen contributivo. Sin embargo, pues esta comisión funcionó básicamente hasta 2012, cuando fue liquidada, y todas las funciones pasaron a cargo del Ministerio de Salud, que es el que realiza esas funciones en la actualidad. Hasta ahí tenemos ley 1122. Posteriormente, en el 2008, se crea la sentencia T760, una sentencia de tutela, que es realmente importante. Aquí quiero, digamos, hacer énfasis, porque nosotros diríamos, una sentencia de tutela podría no llegar a ser, digamos, tan importante en términos de normativa. Hay normativas que son mucho más importantes. Sin embargo, esta sentencia de tutela es importante. ¿Por qué? Porque con la ley 1122 y con esa obligatoriedad que se le dio a las EPS de ser garantes de los servicios de salud, obviamente las tutelas comenzaron a aumentarse en el territorio colombiano. Se veía que las personas no recibían los servicios, entonces ponían la tutela. Y en esta sentencia, básicamente lo que hicieron fue reunir alrededor de 20 tutelas en las que el Estado se dio cuenta que efectivamente se le estaba negando un servicio a determinadas personas que se debía ofrecer, que realmente se debía garantizar ese servicio a las personas y que no se estaba haciendo hasta este punto. Entonces, que se les estaba violando el derecho a la salud a las personas, y por lo tanto reunieron alrededor de, como les digo, 20 tutelas y establecieron esta sentencia de tutela T60. Y es importante porque aquí es la primera vez que comenzamos a ver los esbozos de lo que podría ser la salud como un derecho fundamental para las personas. No se estableció como tal en esta sentencia de tutela, pero sí se comenzó a plantear las primeras semillitas, a plantear las primeras opciones de considerar la salud para las personas como un derecho que se debería garantizar, porque hasta este punto se estaba violando ese derecho. Y esta sentencia de tutela da unas órdenes específicas. ¿Qué dice? Le dice al Estado es que ustedes deben actualizar y deben unificar el POS, porque como les digo, hasta este momento teníamos un POS para régimen contributivo y un POS para régimen subsidiado. Entonces nos dicen, no señores, necesitamos el mismo POS para todas las personas. Y necesitamos actualizar el POS para que se incluyan más servicios que la población necesita. Y también se necesita hacer un seguimiento a las EPS que no están cumpliendo, que no están ofreciendo los servicios a la comunidad. Y finalmente, con esta ley se vio específicamente que había un problema en el flujo de recursos en el sistema de salud y que esto podía a futuro hacer colapsar el sistema. Y por lo tanto dijo, señores, Estado, ustedes deben corregir esto, deben buscar alguna forma para mejorar ese flujo de recursos y que el sistema no llegue a colapsar en el futuro. Y también debemos aumentar la cobertura, porque hasta este punto no se tenía la cobertura universal. Entonces, con esta sentencia se dice, tenemos plazo máximo hasta 2010 para aumentar esa cobertura, para garantizar la cobertura universal del 100% a toda la población. Necesitamos eso. Entonces, esa sentencia da órdenes y es la primera en la que se comienza a hablar como tal de que la salud debería ser un derecho fundamental en las personas. Posteriormente llega la Ley 1438 del 2011, que es la segunda reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y con esta ley nos dice que los servicios de salud se deben garantizar a las personas a lo largo de todo el territorio nacional. Es decir, que independientemente de donde se encuentre la persona viviendo, ahí en ese lugar donde vive, se debería garantizar el servicio, servicios que estén cercanos al lugar donde vive, que no se tengan que hacer grandes desplazamientos para que la persona pueda acceder al servicio, sino que se les garantice en el lugar específicamente donde viven, que sea cerca. Es lo que dice esta ley. Adicionalmente, pues que se debe ir aumentando la afiliación, porque acá tampoco teníamos una cobertura universal. Y en esta ley 1438 es importante porque es la primera vez en la que se comienza a hablar del modelo de atención primaria en salud, y que la salud en Colombia debe estar basada en un modelo de atención primaria en salud y un modelo de determinantes sociales en salud. Se instaura como tal por primera vez el Plan Nacional de Salud Pública en 2011-2022, que fue el que acaba de concluir. Y este Plan Nacional de Salud Pública tiene las bases completamente en los determinantes sociales de la salud, sin entender que la salud de la persona no depende solamente de la persona y de lo que yo veo en cuestiones de enfermedad, sino que esa persona está inmersa en un contexto familiar, en un contexto comunitario, en un contexto ambiental, y que todos esos factores pueden hacer que la persona se enferme o desencadenar la enfermedad. Y por lo tanto,
tanto, aquí se habla de determinantes sociales en salud por primera vez. Y también hablamos con esta ley de que se debería estar pensando en atender a la población dependiendo del grupo etario, con un enfoque diferencial, porque no era lo mismo atender a un niño, a un adolescente, que atender a un adulto mayor. Entonces se comienza a hablar de que la atención de las personas debe ser por grupo etario con un enfoque diferencial en lo que puede primar en general para la salud de esas personas en un momento determinado de su curso de vida. Posteriormente llega la ley 1751 del 2015, que todos sabemos que es la ley estatutaria en salud. Y con esta ley estatutaria, básicamente, ¿qué se crea como tal o qué se genera como tal? Esta ley nos habla de los principios y elementos de la salud como un derecho social fundamental. Es decir, por primera vez hablamos en Colombia de que la salud ya no es solamente un derecho en conexión con la vida que se debe garantizar, sino que la salud es un derecho fundamental que se le debe garantizar a todas las personas que se encuentren residiendo en el territorio colombiano. Toda persona que viva acá en Colombia tiene derecho a la salud como un derecho fundamental. Y este derecho fundamental con esta ley tiene un enfoque en determinantes sociales de la salud, que como les digo, ya lo veníamos hablando desde la ley 1438, pero aquí se hace más específico y mucho más fuerte. Necesitamos un enfoque en determinantes sociales de la salud. Y adicionalmente le dice al gobierno con esta ley: señores, Estado, ustedes tienen la obligación de establecerme una política en salud para poder garantizar esa salud como derecho fundamental a toda la población del territorio colombiano. Entonces, para dar cumplimiento a esa ley 1751, en el 2015, también con la ley 1753, que es la adopción del Plan Nacional del Plan de Desarrollo 2014-2018, en el artículo 61 se establece que el Ministerio de Salud y Protección Social debe definir la política en salud. Entonces el Estado, el presidente le dice al Ministerio de Salud y Protección Social, con esta ley en su artículo 61, ustedes, Ministerio de Salud, deben definir cuál es esa política de salud que vamos a usar para atender a la población para dar cumplimiento a la ley estatutaria, la ley 1751. Y que ese modelo debe ser un modelo diferencial por territorio. Es decir, que debe contemplar las diferencias en cuanto a cada uno de los territorios específicos, porque obviamente el contexto en el que crece la persona es diferente, entonces se debe tener un modelo diferencial por territorio dentro de ese modelo que ustedes van a instaurar. Y en el 2016, para dar cumplimiento a ese artículo 65, el Ministerio de Salud y Protección Social establece la resolución 429, que es la resolución por la cual se adopta la política de atención integral en salud, la política país, que es la política en salud que tenemos vigente en la actualidad. En ese entonces se crea esa política con un componente estratégico, que es como tal el que nos determina las prioridades en el sector salud que vamos a tener a largo plazo y las bases como tal, cuáles son las bases de nuestro modelo, y también un componente operativo, que es el modelo integral de atención en salud, el cual básicamente es el marco para organizar y coordinar a todos los actores, a todas las instituciones, para garantizar que las personas puedan acceder al servicio. Entonces se crea el MIAS. Y dentro del MIAS también se crean las rutas integrales de atención en salud, las famosas RIES. Entonces se crea país, el modelo para dar cumplimiento a país en ese entonces con esta ley, con esta resolución 429 es el MIAS, y dentro del MIAS se establece las RIES, las rutas integrales de atención en salud. En el 2016, con la resolución 3202, se establece cuál es el manual metodológico para la elaboración y la implementación de las rutas integrales de atención. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Con el MIAS se crean las rutas, se dice: nosotros vamos a tener unas rutas para atender a nuestra población, es decir, cómo vamos a atender a esa población, cuáles van a ser mis protocolos, cuáles van a ser las guías. Pero específicamente con esta resolución, ¿qué nos dice la resolución? ¿Cuáles son los objetivos, los alcances de las rutas, cuál es el contenido que deben tener, las características específicas? Es decir, se establece cómo se van a crear esas rutas. Y los tipos de rutas en general que hay, de las cuales vamos a hablar ahorita, y adopta 7 rutas. Con esta resolución se adoptan 7 rutas específicas, 7. Nos adopta la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, la ruta materno-perinatal, la ruta de la alteración cardio-cerebrovascular, eh, nos adopta la ruta de cáncer, la de alteraciones nutricionales, la de trastornos mentales y el comportamiento asociadas al uso y al consumo de sustancias psicoactivas, y nos adopta la ruta de enfermedades infecciosas. Entonces, con estas 7 rutas establecidas en la resolución 3202, comenzamos a funcionar con respecto a las rutas integrales de atención en salud en Colombia.
Posteriormente, en el 2018, en la resolución 3280, se adoptan como tal los lineamientos técnicos y operativos de dos rutas de atención, la ruta de prevención y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, que sabemos actualmente que son las dos únicas rutas de obligatorio cumplimiento en Colombia. Entonces, aquí en esta resolución 3280 me establecen la ruta. Me dice, esta va a ser mi ruta materno-perinatal, esta va a ser mi ruta de promoción y mantenimiento. Esto es lo que yo debo hacer con mi población que me llegue materna, recién nacida. Esto es lo que yo voy a hacer con mi población dependiendo del curso de vida en cuestiones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, cómo voy a mantener la salud en esta población. Eso es básicamente lo que se establece con la 3280, que como les digo, es obligatorio cumplimiento de las dos rutas para Colombia. Posteriormente, en el 2019, con la Ley 1955 se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que fue el plan nacional que culminó recientemente con el presidente Duque. Dentro de ese plan de desarrollo se proponía un pacto por la equidad y dentro de ese pacto por la equidad se proponía la salud para todos. Y dentro de esa salud para todos hablamos de que se viene a articular todos los agentes en general del sistema de salud. ¿Qué dice este nuevo gobierno cuando entra a funcionar? Comienza a ver el MIAS y dice es que el MIAS está quedando corto en la implementación territorial de la salud de la población. Entonces hay una brecha en cuanto a esa implementación territorial y por lo tanto necesitamos un modelo de atención que me mejore esa brecha y que me ayude a potenciar la salud en los territorios. Entonces, para dar cumplimiento a ese mandato del presidente en su ley 1955, en el 2019 se crea la resolución 2626 por el Ministerio de Salud, que me modifica por primera vez la política de atención integral en salud, la política país, y me adopta el MAITE. Entonces, veníamos de un MIAS y acá con esta resolución nos cambian el modelo a un modelo MAITE, modelo de acción integral territorial en salud, para en general dar más fuerza a la acción territorial en cuestiones de salud. Eso es lo que se busca con ese MAIT. Sin embargo, pues llega 2020 y como sabemos llega la pandemia por COVID-19 y se había acabado de instaurar un modelo de atención en salud y nos decía en general a gobernadores y alcaldes que debían comenzar a implementarlo. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, pues se hace difícil porque obviamente las entidades territoriales se comienzan a enfocar principalmente en atacar la pandemia y no crean como tal digamos, el protocolo que debían crear para dar cumplimiento a MAITE. Entonces, se llega a mayo de 2020 y la mayoría de las instituciones, la mayoría de los departamentos, de los municipios, no habían hecho como tal nada para la implementación de MAITE. Entonces, el ministerio, entendiendo eso, crea la resolución 1147 del 2020, en la cual modifica los artículos 9 y el artículo 10 de la resolución 2626 de 2019, y básicamente lo que hace es ampliar los plazos para la implementación de MAITE. Entonces dice, yo sé que están atrasados con la implementación, entonces básicamente vamos a ampliar los plazos, vamos a dar más espacio para que puedan, como tal, iniciar con la implementación de MAITE. Y también establece en el artículo 10 que dentro de términos de un año, contado a partir de la definición de los lineamientos que contengan la metodología para la construcción de MAITE, el ministerio se encargará de dar cuáles son las indicaciones y los criterios para monitorear su implementación en los diferentes territorios. Entonces te dice, como tal, el ministerio tendrá un año para crear los lineamientos con los cuales yo voy a evaluar el cumplimiento que han tenido los territorios con MAITE. Sin embargo, a la fecha, a 2022 que estamos actualmente, todavía no han salido los lineamientos, se están todavía creando. En 2022, este año, hay, digamos, dos normas importantes en salud que han salido. Una de ellas es el decreto 441, que, digamos, en este decreto se actualizan las condiciones de contratación en el sector salud, es decir, cómo se hace la contratación entre EPS e IPS. O sea, modificar como tal esta contratación en salud. Sin embargo, es importante en términos de lo que venimos hablando, porque con este decreto se obliga a las IPS a que deben ejecutar las RIAs de obligatorio cumplimiento, la RIA de promoción y mantenimiento y la RIA materno-perinatal. Ya era de obligatorio cumplimiento, pero con este decreto nos dicen, es que si ustedes como instituciones de salud no están cumpliendo con las rutas, no están haciendo las acciones que se deben hacer, la EPS les puede glosar la cuenta. Es decir, puede decidirles no pagar algunos servicios. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo cumplimiento de esa ruta. Entonces, por lo tanto, se vuelve, digamos, con este decreto más que de obligatorio cumplimiento. Hablamos que sí o sí, todas las instituciones de salud deben estar mostrando que están ejecutando esas dos rutas de obligatorio cumplimiento. Y en el 2022 también se crea la resolución
1035, en la cual se define el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que es el plan que se lanzó recientemente y que entraría en vigencia, digamos, en la actualidad. Entonces, como les venía hablando, con el plan de desarrollo anterior, entonces hablamos de que en el artículo 65 se crea la política de atención integral en salud, o se establece que se debería crear una política de atención integral en salud, y que esa debe ser a cargo del ministerio y que obviamente debe determinar unas condiciones acerca del territorio y que debe ser una política que se establezca con una construcción participativa, es decir, se debe tener en cuenta a la población para poder crear esa política. Entonces pasamos en general de un sistema general de seguridad social creado por la ley 100, que era un sistema basado en las contingencias o atención de contingencias, es decir, yo veía al paciente como un evento en atención, simplemente llegaba el paciente, se atendía y se sacaba. No había más que hacer con ese paciente. Y lo cambiamos a el sistema de salud propuesto por la ley estatutaria, que es una atención como tal integral de la salud, es decir, ver el paciente un poco más allá de simplemente el evento que yo les tengo que tratar en ese momento. Entonces, básicamente, ¿qué es una atención integral en salud? Es un conjunto de acciones, en general coordinadas, complementarias y efectivas. ¿Para qué? Para garantizar como tal el derecho a la salud como derecho fundamental, que está expresado en políticas, en programas, en proyectos, y que se materializan en acciones dirigidas no solo a la persona, sino también a su familia, a su comunidad, para promover o para generar acciones que vayan destinadas a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, pero que también pase por todo el curso de diagnóstico, tratamiento, de rehabilitación hasta cuidado paliativo. Entonces, garantiza la atención de la población en general desde una promoción de la salud hasta un proceso de rehabilitación, pasando por diagnóstico y tratamiento, en general por todo. Esa es una atención integral en salud. ¿Y por qué básicamente creamos un modelo de atención? Porque nosotros teníamos unas ventajas en cuanto al sistema general de seguridad social. Se había aumentado la cobertura, veníamos de una cobertura de 20% y se ha ido aumentando hasta que en la actualidad tenemos prácticamente una cobertura casi universal de la salud. Se había reducido como tal el gasto de bolsillo de las personas ya no tenían que sacar de su propio bolsillo para pagar algunas atenciones en salud, sino que el Estado les garantizaba como tal esos servicios. Y adicionalmente se hace o se aumenta el acceso a los servicios de alta complejidad. ¿Por qué? Porque anteriormente las personas escasamente tenían para poder acceder a los servicios básicos, no tenían el presupuesto para poder acceder a servicios de alta complejidad. Entonces, con este sistema general de seguridad social planteado por la ley 100, se aumentan en general y se obtienen estas ventajas. Sin embargo, también tenía algunas dificultades y era principalmente en cuanto a acceso al servicio de salud. No es lo mismo tener cobertura a tener acceso al servicio de salud. Entonces había dificultades en la demanda, había dificultades en la oferta, era un modelo de atención completamente centrado en los agentes y en lo que esos agentes podían ofrecer, ¿cierto? Y no estaba centrado en el paciente como debería ser. Era un modelo descoordinado, desarticulado, no había una articulación entre las diferentes entidades. Había dificultades en cuanto a las condiciones de mercado y relaciones entre los diferentes agentes, había deficiencias en la rectoría del sistema, entonces como tal había dificultades en cuanto a ese acceso a los servicios de salud. Entonces, obviamente se crea la política país, la política de atención integral en salud, que como les decía está compuesta por un marco estratégico en el cual se establecen cuáles van a ser las bases, digamos, las bases teóricas sobre la cual se construye la política. Y tenemos por otra parte el marco operativo, que es el modelo integral de atención en salud MIAS. En ese entonces se creó con el MIAS. Y vamos a hablar un poco específicamente de cada uno de esos marcos, iniciando pues con este marco estratégico. Este como tal es la gráfica que nos aportaba el ministerio en la cual se resumía lo que era la política de atención integral en salud, con su marco estratégico que como ustedes pueden ver es la parte central de la gráfica y su marco operativo que era el MIAS, que era la parte de afuera de la gráfica, que tenía algunos componentes que ya vamos a hablar. Entonces empezando con el modelo, con el marco estratégico, iniciamos a hablar en general de que el centro del sistema propuesto por esta política de atención integral en salud es tanto el individuo como su familia. Entonces ya nos pasamos de un centro que eran como tal los aseguradores, ¿cierto? Digamos las entidades, y pasamos a hablar de que el centro del sistema en nuestro modelo de atención es el paciente y su familia, ¿sí? Es la persona, el individuo al cual nosotros vamos a atender. También nos habla específicamente de que este modelo tiene algunas estrategias y básicamente nos habla de 4 estrategias importantes. Entonces nos habla inicialmente de la atención primaria en salud, em, y nos dice específicamente que
debemos tener un enfoque de atención primaria en salud para poder abordar los diferentes riesgos de salud en la población, dependiendo del curso de vida en el que se encuentre. Y es decir, que con esto buscábamos que cada persona pudiera tener acceso a servicios de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, servicios básicos para promover esa atención primaria en salud y que se debía dar garantía en cuanto a las instituciones primarias, ¿cierto? Esas instituciones, digamos, de primer nivel, de segundo nivel, que constituye como tal la puerta de entrada al sistema, dar garantías en estas instituciones para que la persona pueda acceder y en general que la persona tenga acceso y esté a cargo de una institución en salud, que lo conozca, que lo reconozca y que pueda brindarle estas atenciones. Eso es lo que se plantea con el enfoque o como tal, la estrategia de atención primaria. Posteriormente, también se crea o se establece que tenemos una estrategia basada en salud familiar, que nuestro modelo de atención en Colombia es un modelo basado en la salud familiar. Es decir, que las personas deben tener acceso a un grupo, un equipo de atención en salud que idealmente esté liderado por un médico familiar o un médico con un enfoque en salud familiar. Y esto es un aspecto muy importante en general para nosotros como especialidad en medicina familiar, que reconocen como tal que el médico familiar es parte integral de ese proceso para poder ofrecerle a esa persona una atención integral, una atención donde veamos al individuo, pero también veamos a su familia y en general el contexto en el cual se desenvuelve y podamos mejorar las condiciones de salud y atacar en general esos determinantes sociales en salud que son los que afectan al individuo. También nos habla de lo que sería la estrategia del cuidado. Con esta política se habla del cuidado. ¿Y principalmente para qué? Para dar un mayor protagonismo a la persona dentro de su propia salud. ¿Por qué? Porque hasta este momento decíamos es que la salud depende simplemente de una atención en salud que yo le puedo ofrecer en una institución. Pero aquí con esta política decimos no, se le debe dar protagonismo a la persona y se le debe hacer entender que nosotros podemos ofrecerle un servicio, que podemos estar, digamos, pendientes de él como profesionales de la salud, pero que él también debe tener en cuenta que la salud también depende de sí mismo y del cuidado que pueda hacer a su propia salud, del cuidado que le pueda ofrecer a su familia, a su comunidad, del cuidado que pueda hacer de su entorno, que la salud también depende de eso, de cómo él se cuida y cómo él gestiona su propia salud y que esa gestión en general del cuidado se debe hacer con un enfoque diferencial por curso de vida, que no es lo mismo el cuidado que se debe tener con un niño al cuidado que se debe tener con un adulto mayor. Entonces, que se debe hacer en general esa gestión a lo largo de todo el curso de vida para garantizar ese cuidado, pero que la persona tiene una responsabilidad en cuanto a ese cuidado de sí mismo, de su familia, de su comunidad y de su entorno. También nos habla de una estrategia que es la estrategia de diferenciación. Y con la estrategia de diferenciación, ¿qué dice básicamente? Que las personas, digamos, va a variar la atención y el enfoque que voy a tener de una persona dependiendo de diferentes condiciones. Una de ellas es el enfoque diferencial poblacional, es decir, o territorial en general, desde donde la persona viva, no es lo mismo una persona que vive en un territorio urbano, propiamente dicho, a un territorio rural o a un territorio disperso. Entonces, aquí se comienza a hablar de que hay una diferenciación territorial en cuanto a si el lugar donde se desenvuelve la persona es una región urbana, una región rural, una región dispersa, que va a tener necesidades de atención diferentes y que cada territorio en general, por las condiciones de su población específicas, pues va a tener unas necesidades diferentes. Entonces se debe hacer un enfoque diferencial territorial, pero también un enfoque diferencial teniendo en cuenta algunas condiciones de vulnerabilidad de la persona. ¿Sí? Si la persona tiene algún tipo de discapacidad, si es una gestante, si es un adulto mayor sin protección, va a tener algunas condiciones específicas de vulnerabilidad y también un enfoque diferencial en cuanto al curso de vida, como veníamos hablando. Entonces, dependiendo de el momento específico en la vida en el que se encuentre la persona. Entonces, también un enfoque diferencial en cuanto a curso de vida. Aquí hablamos de la diferenciación. Y finalmente, hablamos de una estrategia que es la que integra a las demás, integra a la atención primaria, a la salud familiar, al cuidado, a la diferenciación y es la estrategia de gestión integral del riesgo en salud. Y básicamente, lo que nos dice con esta gestión integral es que debe haber una articulación de la gestión integral en salud de todas las personas, incluyendo obviamente al individuo como tal como individuo, ustedes lo pueden ver acá, el usuario, el paciente, el trabajador, debe tener unas acciones de cuidado, de autocuidado, obviamente, para gestionar su riesgo en salud, pero también da potestad a entidades territoriales, a EAPB, a las ARL, también hablamos del prestador primario, el prestador complementario, es decir, en generar todas las partes que puedan
digamos, estar incluidas en esa gestión como tal del riesgo en salud para garantizar que esa persona tenga acceso a acciones individuales dadas por el Plan Obligatorio de Salud, pero también acceso a actividades colectivas dadas por el Plan de Intervenciones Colectivas. Es la articulación de esos dos componentes, las acciones individuales y las acciones colectivas, como tal para garantizar la gestión integral de ese riesgo en salud en toda la población. Pero también nos habla, como ustedes pueden ver alrededor de esas estrategias, está la parte de que es un modelo basado en determinantes sociales en salud, ¿cierto? Ya veníamos hablando en general de que nuestro Plan Nacional de Salud Pública, el pasado, era un plan basado en los determinantes sociales en salud y que entendía las condiciones específicas de la persona, las condiciones alrededor de la cual se desenvolvía esa persona, sus condiciones genéticas, biológicas, las condiciones familiares, comunitarias, las condiciones del entorno. En general entendía todos esos componentes y que esos componentes eh, o esas particularidades podían afectar a la población. Entonces, nuestro modelo de salud, como pueden ver, es un modelo basado en determinantes sociales de la salud. Y también habla de la articulación que se debe hacer en general de todas las instituciones, de las EPS, de las IPS, de la articulación con las entidades territoriales y también de la articulación con entidades de otros sectores diferentes a salud, pero que también inciden en términos de salud. Entonces, digamos, este es en general, como les digo, nuestro marco estratégico como tal de la política de atención integral en salud hasta este punto. Es decir, nuestro marco estratégico, que era el marco que encontrábamos en el centro de la gráfica. Y posteriormente, pues también se crea el marco operativo, que es el modelo integral de atención en salud, el modelo MIAS, que se había establecido en ese modelo, es en ese momento con la política país. Y el MIAS planteaba 10 componentes importantes dentro de su ejecución, iniciando con un componente de caracterización poblacional. Nos decía que era una caracterización que se debía hacer desde lo territorial. ¿A partir de qué? A partir del análisis de situación en salud que ya tienen actualmente todos los municipios en Colombia, de la caracterización de la población dada por los aseguradores, que también tiene una caracterización de su población, y del plan territorial en salud, que también tiene una caracterización. Es decir, integrar todo, digamos, todos estos datos y poder determinar cuáles iban a ser las prioridades en salud de cada territorio que se debía atacar con esta caracterización poblacional. También crean las rutas integrales de atención en salud, las famosas RIAS, que es la forma como el modelo le dice en general a las instituciones cómo quiere que se atienda a la población en términos de estas rutas. Y tenemos que se crean un conjunto de 16 rutas específicas más una ruta de promoción y mantenimiento de la salud que ya vamos a ver ahorita. También se crea como tal el componente de gestión de riesgo en salud. Entonces, que establece cuáles van a ser las funciones específicas de cada ente, de cada persona, para gestionar esa salud en las personas, e incluye en general a todos los agentes del sistema, como veíamos anteriormente. También habla de los ámbitos territoriales y aquí lo que hace el modelo es una delimitación territorial y establece cuáles van a ser las zonas que se van a reconocer como zonas urbanas, que son las 5 ciudades principales de Colombia, solamente ellas que tienen una población de más de 1 millón de habitantes son reconocidas actualmente como zonas urbanas. El resto, la gran mayoría, son reconocidas como zonas rurales porque tienen un gran componente de ruralidad, digamos, en su conformación y también establece unas zonas dispersas que pues también tienen unas condiciones específicas. Entonces, con estos ámbitos territoriales se establece la delimitación territorial de lo que van a ser zonas urbanas, zonas rurales y zonas dispersas que van a tener una atención diferente, diferencial. También se crean las redes integrales de prestadores de los servicios de salud. Con esto se establece cuáles van a ser esas redes, es decir, es para garantizar que las EPS tengan una capacidad de respuesta a los diferentes eventos que se le puedan presentar a la población. Es decir, que independientemente de cada evento en salud, la EPS tiene que garantizar que tiene una institución prestadora de salud donde va a enviar a esa persona. ¿Sí? Es decir, es crear esa red de prestadores de salud. Es decir, la EPS crea su red, decía, esos van a ser los lugares donde me van a atender a mi población dependiendo de cada evento en salud. Y esa EPS le mostraba a las entidades territoriales, es decir, a los gobernadores, a los departamentos, cuáles iban a ser esas redes para que el gobernador autorizara las redes de la EPS. Eso era lo que se establecía en el MIAS. Posteriormente también se habla de un rol del articulador como otro componente, que es
nos habla de que las EPS deben garantizar que tienen unos mecanismos de habilitación técnica, de habilitación o de capacidad técnica, de capacidad administrativa, es decir, que se debían habilitar, que tenían que mostrar esa capacidad técnica y administrativa para poder gestionar la red, para poder garantizar esa red y para que los usuarios tuvieran acceso al sistema. También nos habla de otro componente que es el sistema de incentivos, que es básicamente redefinir esos incentivos y es como tal el financiamiento que va a tener como tal el sistema. Y en este punto, con el modelo MIAS, se establece un aspecto importante porque ya se habla del pago por resultados en salud. Anteriormente veníamos de un pago por evento, es decir, si se le ofrecía una atención a la persona, se le pagaba por esa atención. Pero con este modelo dice, no, es que le vamos a pagar a la EPS dependiendo de los resultados en salud que genere con esa persona, con esa población. Si ustedes como EPS me garantizan que tienen unos resultados en salud que lograron sacar a esas personas de algunas condiciones de riesgo, que lograron algo con esas personas, entonces en ese momento yo les pago. Entonces, pago por resultados y no pago por eventos se establece con este modelo. Y también incentivos para el talento humano y para los usuarios se establecen en este punto. También nos habla de un componente de sistema de información con la necesidad de establecer un sistema de información unificado y un sistema nacional para tener todos los datos en general de la salud en un mismo lugar. Nos habla también de un componente de recurso humano en salud, que es básicamente para hacer el fortalecimiento de ese recurso humano. ¿Por qué? Porque hasta este punto se identificaba que había de pronto algunas falencias en cuanto a la formación y las capacidades del talento humano en salud que estaba saliendo. Y entonces dice el gobierno, necesitamos un trabajo con el sector educación para poder garantizar esas capacidades y que el talento humano sea un talento que esté capacitado y que tenga la oportunidad de poder ofrecer un adecuado servicio a la comunidad. Y también se habla de un componente de investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Básicamente fortalecer la investigación en salud para dar de pronto algunas propuestas para mejorar la salud de la población. Entonces esos eran los 10 componentes que estaban incluidos en el MIAS. En el MIAS, como les digo, se crean también las rutas integrales de atención en salud, que básicamente, ¿qué es una ruta de atención? Es un instrumento que contribuye a que las personas y las familias y en general las comunidades puedan alcanzar algunos resultados en salud, entendiendo obviamente las particularidades específicas de sus territorios. Y es un aspecto que permite orientar y ordenar la gestión en salud, en la atención integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Básicamente, ¿qué son las rutas? Son un conjunto de acciones y de tecnologías que se debe garantizar desde el prestador primario, y el prestador primario no solamente entendido como esas instituciones de primer nivel, sino como todo el componente de la red en general de atención y también como todos los prestadores complementarios, la atención hospitalaria de alta complejidad que se le debe ofrecer, es decir, comprende absolutamente todo. Es decir, son las acciones, las tecnologías que yo le debo garantizar a esa persona dentro de un conjunto de toda la red de prestadores de servicios de salud. Tenemos que las rutas en este punto comenzaron a identificar que había unos entornos específicos en el cual se desenvolvía la vida de la persona. Es decir, había un entorno hogar, un entorno educativo para algunas personas, un entorno laboral para otros, había un entorno institucional y un entorno comunitario. Y que no era lo mismo gestionar la salud en cada uno de esos entornos. Entonces se debía hacer una atención diferencial por entorno y que las intervenciones en salud que se fueran a hacer también debían tener unas intervenciones destinadas específicamente al individuo como individuo solamente, pero también debían establecerse algunas actividades colectivas y algunas intervenciones poblacionales para una población mayor. Entonces, las rutas nos habla de los entornos donde debemos manejarnos, pero también nos habla de que las intervenciones no solamente van a ser para el individuo, sino también intervenciones colectivas para su familia, para su entorno cercano y para la población en general. Y se crean tres tipos de rutas específicas. La primera, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que está dividida por curso de vida. Entonces, nos habla específicamente de qué acciones debemos hacer para promover la salud en los niños, en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en los adultos medios, en los adultos mayores. Es decir, nos habla del continuum de todas las acciones a lo largo del curso de vida. También en el segundo tipo de rutas son las rutas de grupos de riesgo. Y acá nos establece 16 grupos de riesgo y en esos grupos de riesgo vamos a hacer todo lo que es las acciones para diagnóstico, para tratamiento, para rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y también para la educación en salud de la población en cada uno de esos grupos de riesgo. Y finalmente nos habla de
las rutas para los eventos específicos en salud. Nos habla específicamente cuáles son esos eventos, son los eventos derivados de los grupos de riesgo anteriores, es decir, podríamos decir que son las complicaciones de los grupos de riesgo anteriores, las que se presentan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en cuestiones de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación y paliación de esas complicaciones que se generan? Esos son nuestros tres tipos de rutas que, como ustedes pueden ver, nos abarca desde la promoción y la prevención, que es la primera ruta, y nos abarca todo lo que es diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en general de las diferentes cuestiones en salud que se puedan presentar en la población. Entonces, la primera ruta, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ¿qué es lo que busca específicamente? Una atención de las personas por curso de vida para potenciar las capacidades físicas, cognitivas, psicosociales y alcanzar unos buenos resultados en el desarrollo de la población. También gestionar de forma temprana y oportuna todos los riesgos en salud, es decir, atacar esos factores de riesgo que incluyen tanto tener en cuenta los riesgos acumulados en salud, es decir, los riesgos que se van acumulando a medida que la persona crece, como los riesgos que emergen en un momento determinado de la vida de la persona, dependiendo de su curso de vida. Y también afectar los diferentes entornos para que sean entornos protectores y entornos potenciadores de la salud y del desarrollo de la persona. Entonces, eso es lo que busca la ruta de promoción y mantenimiento. Las otras rutas, el segundo tipo de rutas, que son las rutas de grupos de riesgo específico, como les digo, nos incluye 16 grupos de riesgo y lo que hacen es generar acciones que se anticipen a los eventos en salud, es decir, identificar factores de riesgo para esos eventos y también, en el caso de que ya esté presentado el evento, atender oportunamente e integralmente a las personas que presenten el evento en salud. Estos son los 16 grupos de riesgo establecidos por las rutas integrales de atención, el grupo materno-perinatal, el de alteraciones nutricionales, las enfermedades infecciosas, trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, el de enfermedad cardiovascular heterogénica, cáncer, alteraciones tanto de trastornos visuales como de la audición, de comunicación y de la salud bucal, y el grupo de salud mental, el grupo de violencias de género, de enfermedades respiratorias crónicas, de enfermedades zoonóticas, de accidentes y enfermedades laborales, de enfermedades huérfanas y finalmente el grupo de trastornos degenerativos, neuropatías y enfermedades autoinmunes. Esos son nuestros 16 grupos de riesgo establecidos por las rutas integrales de atención. Y aquí nosotros quisimos traer esta imagen básicamente porque nos parece una imagen muy importante para entender un gran cambio que se hizo con la creación inicialmente de esa ley estatutaria, posteriormente la creación de la política país en conjunto con el MIAS. Y es básicamente que, como les nombraba anteriormente, con esta nueva entrada, con este nuevo modelo en salud, nosotros hablamos de que el centro de nuestro modelo de salud es el paciente. Es el paciente, es entender esas condiciones específicas del paciente, el entorno en el que se desenvuelve, es entender la familia que tiene alrededor, esa red de apoyo que tiene. Entonces, nuestro enfoque actual, nuestro centro como tal de nuestro modelo de salud es el paciente. Ya no es el asegurador, ya no son las entidades que lo atienden, es el paciente como tal. Esto es importante porque es en general el centro que nosotros tenemos, por ejemplo, en la medicina familiar. Hablamos de que nuestro centro y nuestro modelo de atención es basado en el paciente y en lo que podemos resolver con ese paciente. Entonces, esto es un punto importante que queríamos comentarles del modelo de salud actual. Posteriormente, como hablábamos, después de MIAS, y con esa necesidad de fomentar el desarrollo territorial y como fomentar la acción territorial en salud, se crea el modelo de acción integral territorial establecido por la resolución 2626 de 2019. ¿Y qué es el MAIT? Es un conjunto de acciones, de herramientas, em, que se crea por medio de acuerdos interinstitucionales y comunitarios y que orienta de forma articulada cómo se debe en general atender a la población teniendo una base que es la atención diferencial por territorio en la población. Ese es el modelo MAIT. Ese modelo básicamente tiene 5 objetivos, o se estableció con 5 objetivos. El primero de ellos era garantizar el derecho fundamental a la salud, el derecho establecido por la ley estatutaria y garantizar ese derecho. El segundo es fortalecer la autoridad sanitaria, fortalecer esta parte del Ministerio de Salud, de las acciones territoriales para fortalecer esa autoridad sanitaria. El tercero es articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales en torno a las acciones requeridas para el logro de los resultados de salud, es decir, un objetivo destinado a la intersectorialidad, a articular esa parte. Un cuarto objetivo destinado a ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades del territorio, es decir, identificar cuáles son las necesidades del territorio y
ajustar la respuesta a eso, ver qué es lo que vamos a hacer con esas necesidades y esas prioridades del territorio. Y un quinto objetivo que es mejorar las condiciones de salud de la población, lograr que haya una mayor satisfacción en cuanto a los sociales con respecto a la salud y también garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, obviamente, garantizar que se pueda mantener en el tiempo. Con el MAITE se crean 8 líneas de acción, que son las que ustedes pueden apreciar en pantalla, que son básicamente estas mismas que están un poco más desglosadas y de las cuales vamos a hablar brevemente un poco. Hablamos inicialmente de una primera línea mínima que es el aseguramiento. ¿Y por qué hablamos de una línea mínima? Porque el MAITE nos establece que hay 8 líneas específicas que sí o sí se deben cumplir. Es decir, yo debo garantizar en la persona que, digamos, en los territorios que se cumplan estas 8 líneas mínimas. Pero si durante el diagnóstico territorial el territorio encuentra que hay una línea que se debe adicionar, pues puede hacerlo. Sin embargo, estas son las 8 líneas mínimas que debe garantizar en todos los territorios. La primera es la línea del aseguramiento, que básicamente son esas acciones para garantizar en cada uno de los territorios que se le pueda prestar el servicio contemplado en el sistema de salud a toda la población. ¿Mediante qué? Mediante una acción coordinada entre los diferentes agentes del sistema. Es decir, garantizar el servicio por medio de acción coordinada entre los sistemas, entre los agentes. Y como ustedes van a ver, hay unos componentes, todos los componentes del MIAS están articulados con una línea mínima del MAITE. En este caso, la línea de aseguramiento está articulado con el componente de caracterización de la población, de redefinición del rol del asegurador y de gestión integral de riesgo en salud. Entonces, en cuestiones de aseguramiento, ¿qué tenemos en cuestiones de aseguramiento? Básicamente lo que se busca con este aseguramiento es una cobertura universal, aumentar la cobertura, garantizar esa cobertura universal, que toda la población esté afiliada al sistema de salud, garantizar el acceso al sistema, que no es lo mismo, obviamente la cobertura, que todas las personas estén afiliadas, sino también el acceso al sistema y lograr la integralidad de la red de prestación de servicios de salud y pues va a tener unas herramientas específicas como son la caracterización poblacional, la gestión integral del riesgo en salud, el sistema de afiliación transaccional, el SAT, que básicamente es una plataforma que fue desarrollada por el Ministerio de Salud, en la cual se van a encontrar todas las actualizaciones permanentes y las novedades en cuanto a la afiliación del sistema de salud de la población en general. Ahí se van a encontrar todas las actualizaciones. Ese es el sistema SAT. Y tenemos que también pues, fomentar los mecanismos de pago y los aspectos de la relación entre los diferentes prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de estos pagos. Esto es en cuanto al aseguramiento. También tenemos en la línea de la salud pública, que esta línea básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de salud de la población y es también de forma articulada e integral entre todos los actores del sistema. Entonces, mejorar las condiciones de salud de la población. Está articulado con el componente mías de regulación de las RIAs y tenemos algunas acciones específicas. Entonces está garantizar la alineación del plan territorial de salud a las prioridades de salud, obviamente de la población y del territorio, adoptar, implementar y evaluar todas las rutas integrales de atención en salud de una manera articulada y garantizar la contratación del plan de intervenciones colectivas para todos los territorios. Y va a tener algunas herramientas, como obviamente el Plan Decenal de Salud Pública, toda la parte de la planeación integral para la salud y el sistema de vigilancia de salud pública. Estas van a ser sus herramientas. También tenemos la línea de prestación de servicios de salud, es decir, para garantizar el acceso a los servicios de salud que se prestan en el territorio y obviamente garantizar que en cada territorio hay una capacidad resolutiva para ofrecer esos servicios. Los componentes míos articulados son las redes integrales de prestadores de servicios de salud y en cuanto a estos prestadores de servicios de salud, ¿qué tenemos? Algunas acciones específicas que va a hacer implementar las redes integrales de prestadores de servicios de salud y su aseguramiento permanente, es decir, que estén establecidas esas redes de cómo en diferentes instituciones se va a atender a los pacientes, a las personas dependiendo de los eventos en salud que tengan, pero también fortalecer el sistema obligatorio de garantía de la calidad en el territorio para garantizar una atención con calidad, garantizar que haya una mejora en la infraestructura y en la dotación de esos prestadores de servicios de salud que estén actualizados y también fortalecer las actividades de telesalud y telemedicina. ¿Básicamente para qué? Para garantizar el acceso a algunos servicios en regiones que se encuentren un poco dispersos o difícil acceso. Y tenemos diferentes herramientas también.
Tenemos las redes integrales de prestadores de servicios de salud, tenemos el programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del Estado, tenemos el programa de acción integral en hospitales públicos, lo que conocemos como el AI Hospital, y tenemos el programa de saneamiento fiscal y financiero. Esas van a ser nuestras herramientas para este componente, para esta línea. La línea de talento humano en salud, que básicamente lo que busca es mejorar la suficiencia, la disponibilidad, la calidad, la eficiencia y lograr una dignificación del talento humano en salud para entenderlo también como un protagonista de la implementación efectiva de todas las acciones en general del sistema. Componente mías asociado es el fortalecimiento del recurso humano en salud y las acciones que tenemos aquí básicamente son desarrollar y fortalecer las capacidades de planeación y de gestión del talento humano en salud, fortalecer la formación territorial de nuevo talento humano, es decir, crear nuevo talento humano en ese territorio, pero también para fortalecer las competencias y la capacidad resolutiva del talento humano que ya está, que ya es existente, que ya se encuentra formado, fortalecer esas capacidades de esas personas y también fortalecer lo que es lo que es el servicio social obligatorio, generando algunos incentivos, generando acuerdos territoriales y también creando nuevas plazas en lugares donde no está disponible ese servicio social y si se necesita, se requiere un servicio social en ese territorio. Entonces, fortalecer esta parte del servicio social. Y tenemos algunas herramientas para su ejecución. Entonces está la Política Nacional de Talento Humano en Salud, la Estrategia de Incentivos para ese talento humano, tenemos el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, lo que conocemos como el RETUS, y la Ley de Residentes para potenciar o para ayudar a esa formación del talento humano que se encuentra accediendo a la primera especialización. La línea de financiamiento comprende todo lo que es la planeación, el presupuesto, la ejecución y el seguimiento de todos los recursos financieros destinados a la salud y está articulado con el componente mías de redefinición del sistema de incentivos, que como hablábamos anteriormente, da una pauta importante porque comienza a hablar de el pago por resultados y no pago por evento. En cuanto a las acciones específicas para esta línea de financiamiento, tenemos lo que es gestionar los recursos adicionales a los ya previstos para el sistema de salud, es decir, ya tenemos unos recursos y lo que busca es buscar más recursos para ese sistema. Y también administrar adecuadamente las fuentes destinadas al sector salud, es decir, em, potenciar lo que ya hay para el sistema de salud. Y tenemos algunas herramientas como son la ejecución de los recursos de las cuentas maestras y también la parte del MIPRES, donde se van a encontrar todos estos servicios que no están incluidos en el PBS y pues que deben tener un seguimiento. Ese es el MIPRES. Tenemos la línea mínima de enfoque diferencial, en la cual nos habla de las particularidades de las poblaciones, de que hay unas situaciones de vulnerabilidad que hacen que la persona no pueda acceder adecuadamente a los servicios y como tal lo que busca es eliminar esas barreras y formas de exclusión para garantizar o para reducir las inequidades en salud. No tiene un componente mías como tal articulado y en este enfoque diferencial hablamos de que se deben adoptar las atenciones en salud a las formas de prestación de los servicios de salud en diferentes condiciones de vulnerabilidad, a adoptar, por ejemplo, al fenómeno migratorio, a las personas que vienen, a los migrantes que vienen a Colombia, adaptarlas al enfoque étnico, las diferentes etnias que se encuentran en nuestra población y al enfoque diferencial por discapacidad, a todas aquellas personas que tienen condiciones de discapacidad y que requieren una atención diferencial. Las herramientas propuestas para este enfoque tenemos el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado. También para conflicto armado tenemos el protocolo de atención integral en salud con enfoque diferencial a estas personas y tenemos la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, que pues son unas rutas establecidas dentro de las RIES. Tenemos el enfoque de intersectorialidad que nos habla de la articulación como tal entre los diferentes sectores, no solo salud, sino sectores públicos, privados, de todas las organizaciones, tanto sociales como comunitarias, hacer esa intersectorialidad para garantizar los servicios de salud. Tenemos algunas acciones específicas que son los mecanismos de coordinación, los acuerdos con demás integrantes del sistema de salud y las herramientas específicas son la orientación para la intersectorialidad, tenemos los consejos territoriales en salud, tenemos los comités para participación comunitaria, las veedurías comunitarias, en general todo lo que pueda aportar la comunidad para esta intersectorialidad. Y finalmente tenemos nuestra última línea, Maite, que es la línea de la gobernanza, que nos habla de
garantizar esa gestión de la salud como un asunto público, es decir, un asunto que debe estar a cargo del Estado, pero que también debe tener acompañamiento de la sociedad civil, que debe tener participación de la sociedad civil, participación de la comunidad en su desarrollo, y esto para fomentar la función de la rectoría por parte de la autoridad sanitaria en cuestiones de salud. Tenemos algunos componentes mías asociados, como son la delimitación territorial, el fortalecimiento de la investigación y la innovación, y dentro de las acciones específicas nos habla de fortalecer la autoridad sanitaria en relación con las capacidades necesarias para liderar, digamos, desde esta autoridad, hacer decisiones participativas, es decir, incluir a la comunidad dentro de esas decisiones, desarrollar e implementar mecanismos de socialización y apropiación de las competencias, de los roles que tiene cada uno de los agentes, cada una de las entidades territoriales, y mejorar esta parte del seguimiento a la implementación de MAITE como tal. Y dentro de las herramientas tenemos la política de participación social en salud, la ley de transparencias, tenemos la planeación integral en salud. Todo esto para mejorar la gobernanza en salud. Em, y pues la implementación de MAITE básicamente es esto que tenemos acá. Entonces estamos en la primera fase, que es la fase de formulación, en la cual se establece la política, en la cual se le dice a cada departamento, a cada municipio, deben mostrar un documento donde ustedes adopten como tal la política MAITE dentro de su plan territorial de salud y cómo lo van a hacer. Entonces estamos en esa primera fase de formulación. Posteriormente iría a la fase de ejecución, que es aquella en la que ya se establece, o sea, se hacen las acciones establecidas en ese documento inicial. Posteriormente la fase de monitoreo, donde se evalúa cuáles fueron los resultados obtenidos, y finalmente la fase de ajustes, en la cual, dependiendo de los resultados, se realizarán algún tipo de ajustes para mejorar esa atención basada en el MAITE. Todo esto basado en que en líderes MAITE son líderes que están, que conocen adecuadamente acerca de la política y la pueden implementar, en la implementación progresiva que se debe hacer de este modelo y en unos indicadores que deben estar estipulados por el Ministerio de Salud y que, como les digo, están trabajando en eso para poder estipular cuáles van a ser los indicadores en salud con los cuales se va a evaluar el cumplimiento de MAITE en cada uno de los territorios. Todavía no ha salido ese documento. Para finalizar, vamos a hablar brevemente acerca de nuestro nuevo Plan Nacional de Salud Pública, que fue lanzado el pasado 14 de junio de este año y que pues está próximamente a iniciar su implementación. Hasta ahora estamos en la fase de lanzamiento. El Plan Nacional de Salud Pública, el Plan Nacional de Salud Pública actual tiene 4 fines o 4 objetivos importantes. El primero de ellos es avanzar hacia la garantía del derecho a la salud fundamental. Entonces, veníamos de una ley estatutaria que nos decía la salud es un derecho fundamental de la población. Con este Plan Nacional de Salud Pública lo que se busca es garantizar ese derecho. Posteriormente, avanzar hacia la mejoría de las condiciones de vida, de bienestar, de calidad de las personas y comunidades, con un enfoque diferencial en cuanto a la parte territorial. Entonces venimos con la misma línea del enfoque diferencial por territorio para garantizar la mejora de las condiciones de vida y de salud de las poblaciones. Reducir la mortalidad evitable y su impacto en los años de vida perdidos y en la discapacidad evitable. Es decir, tratar de manejar todas estas cuestiones o estas enfermedades que son evitables, tratar de hacer una adecuada gestión de la enfermedad, una prevención de ese riesgo en salud para evitar esos años de vida perdidos y la discapacidad evitable. Y finalmente, avanzar hacia la garantía del goce efectivo de un ambiente sano y la mejoría de la salud ambiental. En este punto, en este plan decenal, también hablamos de la salud ambiental como un componente para garantizar o para mejorar y potenciar la salud de las comunidades. Entonces, un punto importante en la salud ambiental. Y tiene algunos pilares. Específicamente se sustenta en un marco conceptual en el cual nos habla, nuestro Plan Nacional de Salud Pública está basado en la salud como un derecho fundamental, que ya veníamos hablando, lo establecido por la ley estatutaria. Nos habla de un enfoque diferencial por territorio, por curso de vida, por condiciones de vulnerabilidad de la persona. También está basado en dar un desarrollo humano sostenible a las personas, es decir, que haya un desarrollo de las personas, pero que pueda hacerse de forma sostenible en el tiempo. Y finalmente, un enfoque de determinantes sociales en salud, que ya hemos venido hablando como tal, que es la base de nuestro modelo de salud, también es la base de este Plan Nacional de Salud Pública actual y también era la base del Plan Nacional de Salud Pública anterior. Y para dar garantía como tal a esos determinantes sociales en salud, nos establece cuáles van a ser los pilares de gestión de los determinantes. Nos establece 4 pilares importantes. Por una parte, la protección social, entonces nos habla de la asistencia social de la población vulnerable, de todo lo que es la protección laboral y de garantizar la mejoría del entorno laboral, ya sea de forma formal e informal, la educación para toda la comunidad, la economía del cuidado,
el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y la nutrición sostenible. Todo esto hace parte de la protección social establecido como uno de los pilares. Posterior- Posteriormente nos habla de la salud ambiental. Entonces nos dice que se debe avanzar hacia la garantía del derecho a un ambiente sano, a la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad, a la transformación positiva de los determinantes en cuestiones ambientales, a garantizar que las personas tengan una calidad del aire, que tengan una calidad del agua, que puedan acceder a un servicio de saneamiento básico, de agua potable. Entonces todo esto está incluido dentro de la salud ambiental. También nos habla de una cultura para la vida, es decir, de hacer educación en las personas para que puedan entender que se debe mantener todo dentro de todo lo que son las acciones de mantener una vida saludable, de estilos de vida saludable. Entonces, hacer educación en las personas para garantizar esto y para tener una cultura en general de estilos de vida saludable para promover la salud. Y finalmente nos habla de una integralidad en salud, que es la parte de la atención integral en salud, que ya hemos venido hablando, que se incluye con la política de atención integral. Entonces, materializar esas acciones de salud poblacionales, colectivas, individuales, todo lo que sea la atención de salud de la población de forma integral. Y esto pues para garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas en el marco del plan decenal de salud pública. Y este plan nos establece 6 estrategias que fueron estipuladas para garantizar digamos, los resultados en cuanto al plan. Nos habla de la gobernanza, es decir, de que todo esto implica hacer una articulación entre el gobierno, entre las entidades territoriales, entre también la participación política de las personas en general, de la comunidad en general. Entonces, toda esta parte de hacer una articulación, gobierno, entidades territoriales, población, comunidad, todo esto para garantizar esa gobernanza de la salud, fortalecer la acción conjunta, fortalecer el aporte de los actores no gubernamentales, toda esta parte. Una segunda estrategia que es la gestión intersectorial de los determinantes sociales en salud, entonces que es hacer un trabajo coordinado, un trabajo articulado con los diferentes actores y sectores gubernamentales y no gubernamentales, como venimos hablando, tanto públicos como privados, para poder formular e implementar políticas públicas que vayan destinadas a la intervención positiva de esos determinantes sociales en salud. Entonces, hacer una gestión intersectorial para poder incidir en esos determinantes sociales de la salud. La gestión de la atención primaria integral en salud, que básicamente es sustentado obviamente en lo que veíamos de la política país, que incorpora los enfoques de salud familiar y comunitaria, los enfoques de cuidado, de gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial poblacional, para poder garantizar a la persona los servicios en general de salud a toda la comunidad. Entonces, atención primaria en salud también es un enfoque de las estrategias. La gestión integral del riesgo en salud pública, entonces, que reconoce la importancia de relacionar el cuidado integral de la salud de la población en general, buscar estrategias, ya sean individuales, colectivas, poblacionales, que involucren en general a todos los sectores, a todos los actores. Entonces, esta parte de la gestión integral del riesgo en diferentes tipos de intervenciones, individuales, poblacionales, comunitarias, colectivas. Tenemos la gestión del conocimiento para la salud pública, entonces acá la necesidad de desarrollar y fortalecer la investigación en salud, la innovación, un enfoque interdisciplinar en salud, el fortalecimiento de los sistemas de información en salud para tener un solo sistema de información que nos permita obtener datos importantes en salud para generar algunos resultados. Y finalmente nos habla de una estrategia de talento humano, que es desarrollar el desarrollo, la disponibilidad y la accesibilidad a la calidad de un talento humano pertinente a cada una de las necesidades de la población del territorio. Entonces, mejorar esas habilidades del talento humano con este enfoque específico. Y obviamente garantizar una contratación y unos aspectos dignos para este talento humano. Como conclusiones finalmente de esta presentación, hablarles de que el modelo de salud colombiano es un modelo en el cual se entiende la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Entonces, con nuestra ley estatutaria hablamos, en Colombia la salud es un derecho fundamental y es base importante en nuestro modelo de salud. A toda la población se le debe garantizar ese servicio, ese derecho. Nuestro modelo está basado en un modelo de determinantes sociales en salud. Es la primera vez en Colombia que se integra como tal
este modelo, que hay un modelo de integración, un modelo que me dice a mí, yo tengo que estar pendiente de ese individuo, yo tengo que mirarle los determinantes sociales en salud a ese individuo, debo integrar en general a todos los actores del sistema, debo integrar al gobierno, a las entidades territoriales, debo integrar también a otros sectores diferentes al sector salud, pero también debo integrar a toda la comunidad. Es un enfoque integrativo y es un modelo integrativo que se basa también en determinantes sociales de la salud, como lo hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Tiene un enfoque importante en la atención primaria en salud, en ver a la persona, que también debemos ver la atención de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Tiene un enfoque importante en esa atención primaria y un enfoque en salud familiar, en ver al paciente, pero también ver a su familia y a su entorno, a su comunidad. Entonces tiene un enfoque importante en salud familiar y por lo tanto nosotros como médicos familiares podemos hacer un gran aporte a este sistema, que es importante. Y finalmente está basado en unos principios, en un principio de cuidado en el cual le da un mayor protagonismo al paciente en cuanto a tener un mayor cuidado sobre sí mismo, un autocuidado, un cuidado a su familia, un cuidado de su entorno. Es decir, le da protagonismo a la persona. Un principio de diferenciación, de tener un enfoque diferencial en cuanto al territorio, al curso de vida, en cuanto a las poblaciones vulnerables. Un principio de gestión del riesgo, de integrar todos los actores del sistema, de hacer actividades individuales, actividades colectivas, actividades poblacionales para garantizar el servicio de la salud de la comunidad, y un servicio descentralizado, porque no está a cargo únicamente del Estado, sino que le da potestad a las entidades territoriales, a departamentos, a municipios, para que puedan gestionar acciones en salud. Entonces, toda esta parte es importante del modelo de salud colombiano, que es un modelo, digamos, muy bien estructurado y que esperamos, pues, que pueda llegar a ejecutarse de la forma como está planeado. Y esperamos a ver, digamos, las nuevas directrices que establezca el nuevo gobierno entrante con respecto a la salud general de la población. Eso era todo lo que quería comentarles del modelo de salud. A continuación los invito a ver la presentación de mi compañera Diana Igua, que les va a hablar acerca de una de las rutas integrales de atención de obligatorio cumplimiento, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado, que haya eh, logrado responder algunas dudas de pronto lo que tenían acerca del modelo de salud. Vamos a tener un foro de preguntas en el cual podrán hacer preguntas si llegan a tener alguna pregunta con respecto a la presentación. Y los invitamos a continuar en el curso, que es un curso diseñado por y para ustedes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la confianza que han depositado en nosotros.